Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el mar abierto y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos. Se comieron las vacas del sol, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Ya en aquel tiempo, los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar. Y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, se hallaba detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa venerada, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviera a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció constantemente airado contra el divinal Odiseo hasta que el héroe no arribó a su tierra. Mas entonces se había ido Poseidón al lejano pueblo de los etíopes, los cuales son los postreros de los hombres y forman dos grupos que habitan respectivamente hacia el ocaso y hacia la salida del sol, para asistir a una hecatombe de toros y de corderos. Mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, se congregaron las otras deidades en el palacio de Zeus olímpico, y fue el primero en usar de la palabra el padre de los hombres y de los dioses, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, a quien matara el preclaro Orestes Agamemnónida. Acordándose de él, habló a los inmortales de esta manera: «Oh dioses, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros, y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino. Así ocurrió con Egisto, que oponiéndose a la voluntad del hado, casó con la mujer legítima del Atrida, y mató a este héroe cuando tornaba a su patria. No obstante que supo la terrible muerte que padecería luego. Nosotros mismos le habíamos enviado a Hermes, el vigilante, Argicida, con el fin de advertirle que no matara a aquel, ni pretendiera a su esposa. Pues Orestes Atrida tenía que tomar venganza no bien llegara a la juventud y sintiera el deseo de volver a su tierra. Así se lo declaró Hermes, mas no logró persuadirlo, con ser tan excelente el consejo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. Le respondió Minerva, la deidad de los brillantes ojos: Padre nuestro Saturnio, el más excelso de los que imperan, aquel yace en la tumba por haber padecido una muerte muy justificada. Así perezca quien obre de semejante modo. Pero se me quiebra el corazón por el prudente y desgraciado Odiseo, que, desde hace mucho, padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas, en el centro del mar, isla poblada de árboles, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante, de aquel que conoce todas las profundidades del mar y sostiene las grandes columnas que separan la tierra y el cielo. La hija de este dios retiene al infortunado y afligido Odiseo, no cejando en su propósito de embelezarle con tiernas y seductoras palabras para que olvide a Ítaca. Pero el héroe, que está deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir siente anhelos. ¿Y a ti, Zeus olímpico, no se te conmueve el corazón? ¿No te era acepto Odiseo cuando sacrificaba junto a los bajeles de los argivos? ¿Por qué así te has airado contra él, oh Zeus? Le contestó Zeus, que amontona las nubes: Hija mía, qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes. ¿Cómo quieres que ponga en olvido al divinal Odiseo, que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales, y siempre ofreció muchos sacrificios a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo? Pero Poseidón, que ciñe la tierra, le guarda vivo y constante rencor, porque cegó al cíclope, al deiforme Polifemo, que es el más fuerte de todos los cíclopes, y nació de la ninfa Toosa, hija de Forcis, que impera en el mar estéril, después que ésta se ayuntara con Poseidón en Onda. Desde entonces Poseidón, que sacude la tierra, si bien no se ha propuesto matar a Odiseo, hace que vaya errante lejos de su patria. Tratemos de la vuelta del mismo y del modo como haya de llegar a su patria. Y Poseidón depondrá la cólera, que no le fuera posible contender, solo y contra la voluntad de los dioses, con los inmortales todos. Le respondió Minerva, la deidad de los brillantes ojos: Padre nuestro Saturnio, el más excelso de los que imperan,
Si les place a los bienaventurados dioses que el prudente Odiseo vuelva a su casa, mandemos a Hermes, el mensajero argicida, a la isla de Ogygia, y manifieste cuanto antes a la ninfa de hermosas trenzas la resolución que hemos tomado, para que el héroe se ponga en camino. Yo, en tanto, yéndome a Ítaca, investigaré vivamente a su hijo y le infundiré valor en el pecho para que llame al ágora a los aqueos de larga cabellera y prohíba la entrada en el palacio a todos los pretendientes. Que de continuo le degüellan muchísimas ovejas y ágiles bueyes de retorcidos cuernos. Y le llevaré después a Esparta y al arenosa Pilos para que, preguntando y viendo si puede adquirir noticias de su padre, consiga ganar honrosa fama entre los hombres. Dicho eso, se calzó los áureos divinos telares que la llevaban sobre el mar y sobre la tierra inmensa con rapidez del viento, y asió la lanza fornida, de punta de bronce. Ponderosa, luenga, robusta, con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de héroes siempre que contra ellos monta en cólera. Descendió presurosa de las cumbres del Olimpo, y encaminándose al pueblo de Ítaca, se detuvo en el vestíbulo de la morada de Odiseo, en el umbral que precedía al patio. Minerva empuñaba la broncínea lanza y había tomado la figura de un extranjero, de Mentes, rey de los Tafios. Halló a los soberbios pretendientes que para recrear el ánimo jugaban a los dados ante la puerta de la casa, sentados sobre cueros de bueyes que ellos mismos mataran. Varios heraldos y diligentes servidores les mezclaban vino y agua en las crateras, y otros limpiaban las mesas con esponjas de muchos ojos, las colocaban en su sitio y trinchaban carne en abundancia. Fue el primero en advertir la presencia de la diosa el deiforme Telémaco, pues se hallaba en medio de los pretendientes, con el corazón apesumbrado, y tenía en el pensamiento fijo a su valeroso padre, por si volviendo, dispensara a aquellos y recuperara la dignidad real y el dominio de sus riquezas. Meditaba, sentado con los pretendientes, cuando vio a Minerva. A la hora se fue derecho al vestíbulo, muy indignado en su corazón de que un huésped tuviera que esperar tanto tiempo en la puerta. Asió por la mano a la diosa, le tomó la broncínea lanza y le dijo estas aladas palabras. Salve, huésped. Entre nosotros has de recibir amistoso acogimiento, y después que hayas comido nos dirás si necesitas algo. Hablando así, empezó a caminar, y Minerva le fue siguiendo. Ya en el interior del excelso palacio, Telémaco arrimó la lanza a una alta columna, metiéndola en la pulimentada lancera donde había muchas lanzas del paciente Odiseo. Hizo sentar a la diosa en un sillón, después de tender en el suelo linda alfombra bordada y de colocar el escabel para los pies, y acercó para sí una labrada silla. Poniéndolo todo aparte de los pretendientes para que el huésped no le disgustara la comida, molestado por el tumulto de aquellos varones soberbios, y él a su vez pudiera interrogarle sobre su padre ausente. Una esclava les dio aguamanos, que traía en un magnífico jarro de oro, y vertió en fuente de plata, y les puso delante una pulimentada mesa. La venerada despensera les trajo pan y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándoles con los que tenía reservados. El trinchante les sirvió platos de carne de todas suertes y colocó a su vera áureas copas, y un heraldo se acercaba a menudo para escanciarles vino. Ya en esto entraron los orgullosos pretendientes. Apenas se sentaron por orden en sillas y sillones. Los heraldos les dieron aguamanos. Las esclavas amontonaron el pan en los canastillos. Los mancebos llenaron las cráteras y todos los comensales echaron mano a las viandas que les habían servido. Satisfechas las ganas de comer y de beber, les vinieron a la mente otras cosas, el canto y el baile, que son los ornamentos del convite. Un heraldo puso la bellísima cítara en las manos de Femio, a quien obligaban a cantar ante los pretendientes. Mientras Femio comenzaba al son de la cítara un hermoso canto, Telémaco dijo estas razones a Minerva, la de brillantes ojos, después de aproximar su cabeza a la deidad para que los demás no se enteraran. Querido huésped, ¿te enojarás conmigo por lo que voy a decir? Estos solo se ocupan en cosas tales como la cítara y el canto, y nada les cuesta, pues devoran impunemente la hacienda de otro, la de un varón cuyos blancos huesos se pudren en el continente por la acción de la lluvia, o los revuelven las olas en el seno del mar. Si le vieran aportar a Ítaca, preferirían tener los pies ligeros o ser ricos de oro y de vestidos. Mas aquel ya murió, víctima de su aciago destino, y no hay que esperar en su tornada, aunque alguno de los hombres terrestres afirme que aún ha de volver. El día de su regreso no amanecerá jamás, pero habla y responde sinceramente. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? ¿En cuál embarcación llegaste? ¿Cómo los marineros te trajeron a Ítaca?
¿Quiénes se precian de ser? Pues no me figuro que hayas venido andando. Dime también la verdad de esto para que me entere. ¿Vienes ahora por primera vez o has sido huésped de mi padre? Que son muchos los que conocen nuestra casa, porque Odiseo acostumbraba a visitar a los demás hombres. Le respondió Minerva, la deidad de los brillantes ojos. De todo esto voy a informarte circunstanciadamente. Me jacto de ser Mentes, hijo del belicoso Anquíalo, y de reinar sobre los Tafios, amantes de manejar los remos. He llegado a mi galera, con mi gente, pues navego por el mar espumoso hacia unos hombres que hablan otro lenguaje. Voy a Témesa para traer bronce. Les llevo luciente hierro. Anclé la embarcación cerca del campo antes de llegar a la ciudad, en el puerto Retro que está al pie del selvoso Neyo. Nos cabe la honra de que ya nuestros progenitores se daban mutua hospitalidad desde muy antiguo, como se lo puedes preguntar al héroe Laertes, el cual, según me ha dicho, ya no viene a la población, sino que mora en el campo. Le atormentan los pesares y tiene una anciana esclava que le apareja la comida y le da de beber cuando se le cansan los miembros de arrastrarse por la fértil viña. Vine porque me aseguraron que tu padre estaba de vuelta en la población, pero sin duda lo impiden las deidades, poniendo obstáculos a su retorno. Que el divinal Odiseo no desapareció aún de la fértil tierra, pues vive y está detenido en el vasto mar, en una isla que surge de entre las olas, desde que cayó en poder de los hombres crueles y salvajes que lo retienen a su despecho. Voy ahora a predecir lo que ha de suceder, según los dioses me lo inspiran en el ánimo. Y yo creo que ha de verificarse porque no soy adivino ni hábil intérprete de sueños. Aquel no estará largo tiempo fuera de su patria, aunque lo sujeten férreos vínculos. Antes hallará algún medio para volver, ya que es ingenioso en sumo grado. Habla y dime con sinceridad si eres hijo del propio Odiseo. Es extraordinario tu parecido en la cabeza y en los bellos ojos con Odiseo. Y bien lo recuerdo, pues nos reuníamos a menudo antes de que se embarcara para Troya, a donde fueron los príncipes argivos en las cóncavas naves. Desde entonces, ni yo le he visto, ni él a mí. Le contestó el prudente Telémaco. Voy a hablarte, oh huésped, con gran sinceridad. Mi madre afirma que soy hijo de aquel, y no sé más, que nadie consiguió conocer por sí su propio linaje. Ojalá que fuera vástago de un hombre dichoso que envejeciera en su casa, rodeado de sus riquezas. Pero ahora dicen que desciendo, ya que me lo preguntas, del más infeliz de los mortales hombres. Le replicó Minerva, la deidad de los brillantes ojos. Los dioses no deben de haber dispuesto que tu linaje sea oscuro. Cuando Penélope te ha parido, ¿cuál eres? Habla y dime con franqueza. ¿Qué comida, qué reunión es esta y qué necesidad tienes de darla? ¿Se celebra un convite o un casamiento? Que no nos hallamos evidentemente en un festín a escote. Me parece que los que comen en el palacio con tal arrogancia ultrajan a alguien, pues cualquier hombre sensato se indignaría al presenciar sus muchas torpezas. Le contestó el prudente Telémaco. Huésped, ya que tales cosas preguntas e inquieres, sabe que esta casa fue opulenta y respetada en cuanto aquel varón permaneció en el pueblo. Cambió después de la voluntad de los dioses, quienes maquinando males han hecho de Odiseo el más ignorado de todos los hombres. Que yo no me afligiera de tal suerte si acabara la vida entre sus compañeros en el país de Troya, o en brazos de sus amigos luego que terminó la guerra, pues entonces todos los aqueos le habrían erigido un túmulo y hubieran legado a su hijo una gloria inmensa. Ahora desapareció sin fama, arrebatado por las arpías. Su muerte fue oculta e ignota, y tan solo me dejó pesares y llanto. Y no me lamento y gimo únicamente por él, que los dioses me han enviado otras funestas calamidades. Cuantos próceres mandan en las islas, en Duliquio, en Same y en las selvosas Asinto, y cuantos imperan en la áspera Ítaca, todos pretenden a mi madre y arruinan nuestra casa. Mi madre ni rechaza las odiosas nupcias, ni sabe poner fin a tales cosas, y aquellos comen y agotan mi hacienda, y pronto acabarán conmigo mismo. Le contestó Minerva, muy indignada. Oh, dioses, qué falta no te hace el ausente Odiseo para que ponga las manos en los desvergonzados pretendientes. Si tornara y apareciera ante el portal de esta casa, con su yelmo, su escudo y sus 2 lanzas, como la primera vez que le vi en la mía, bebiendo y recreándose, cuando volvió de Éfira, del palacio de Hilo Mermérida, fue allá en su velera nave por un veneno mortal con que pudiera teñir las broncíneas flechas, pero Hilo, temeroso de los sempiternos dioses, no se lo proporcionó y se lo entregó mi padre, que le quería muchísimo. Si mostrándose tal se encontrara Odiseo con los pretendientes, fuera corta la vida de estos y bien amarga sus nupcias. Mas está puesto en manos de los dioses si ha de volver y tomar venganza en su palacio. Y te exhorto a que desde luego medites cómo arrojarás de aquí a los pretendientes. Óyeme si te place, y presta atención a mis palabras. Mañana,
convoca en el ágora a los héroes aqueos. Háblales a todos, y sean testigos las propias deidades. Intima a los pretendientes que se separen, yéndose a sus casas. Y si a tu madre el ánimo le mueve a casarse, vuelva al palacio de su padre, y allí le dispondrán las nupcias y le aparejarán una dote tan cuantiosa como debe llevar una hija amada. También a ti te daré un prudente consejo, por si te decidieras a seguirlo. Apresta la mejor embarcación que hallares, con 20 remeros. Ve a preguntar por tu padre, cuya ausencia se hace ya tan larga, y quizás algún mortal te hablará del mismo, o llegará a tus oídos la fama que procede de Zeus, y es la que más difunde la gloria de los hombres. Trasládate primeramente a Pilos, e interroga al divinal Néstor, y allí endereza los pasos a Esparta, al rubio Menelao, que ha llegado al postrero de los argivos de broncíneas lórigas. Si oyes decir que tu padre vive y ha de volver, súfrelo todo un año más, aunque estés afligido. Pero si te participaren que ha muerto y ya no existe, retorna sin dilación a la patria, erígele un túmulo, hazle las muchas exequias que le deben y búscale a tu madre un esposo. Y así que hayas realizado y llevado a cumplimiento todas estas cosas, medita en tu mente y en tu corazón cómo matarás a los pretendientes en el palacio, si con dolo o a la descubierta, porque es preciso que no andes en niñerías, que ya no tienes edad para ello. Por ventura no sabes cuánta gloria ha ganado ante los hombres el divinal Orestes desde que mató al parricida, al doloso Egisto, que le había asesinado a su ilustre padre. También tú, amigo, ya que veo que eres gallardo y de elevada estatura, sé fuerte para que los venideros te elogien. Y yo me voy hacia la velera nave, y los amigos que ya deben de estar cansados de esperarme. Cuida de hacer cuanto te dije y acuérdate de mis consejos. Le respondió el prudente Telémaco: me dices estas cosas de una manera tan benévola como un padre a su hijo, que nunca jamás podré olvidarlas. Pero aguarda un poco, aunque tengas prisa por irte, y después que te bañes y deleites tu corazón, volverás alegremente a tu nave, llevándote un regalo precioso, muy bello, para guardarlo como presente mío, que tal es la costumbre que suele seguirse con los huéspedes amados. Le contestó Minerva, la deidad de los brillantes ojos: no me detengas, oponiéndote a mi deseo de irme enseguida. El regalo con que tu corazón quiere obsequiarme, me lo entregarás a la vuelta para que me lo lleve a mi casa. Escógelo muy hermoso, y será justo que te lo recompense con otro semejante. Diciendo así, partió Minerva, la de los brillantes ojos. Se fue la diosa, volando como un pájaro, después de infundir en el espíritu de Telémaco valor y audacia, y de avivarle aún más el recuerdo de su padre. Telémaco, considerando en su mente lo ocurrido, se quedó atónito, porque ya sospechó que había hablado con una deidad. Y aquel varón, que parecía un dios, se apresuró a juntarse con los pretendientes. Ante estos, que le oían sentados y silenciosos, cantaba el ilustre Aedo la vuelta deplorable que Minerva deparaba a los argivos cuando partieron de Troya. La discreta Penélope, hija de Icario, oyó de lo alto de la casa la divinal canción que le llegaba al alma, y bajó por la larga escalera, pero no sola, pues la acompañaban 2 esclavas. Cuando la divina entre las mujeres llegó a donde estaban los pretendientes, se detuvo, cabe a la columna que sostenía el techo, sólidamente construido, con las mejillas cubiertas por espléndido velo y una honrada doncella a cada lado, y arrastrándosele los ojos de lágrimas, le habló así al divinal Aedo: Femio, pues que sabes otras muchas hazañas de hombres y de dioses que recrean a los mortales y son celebradas por los aedos. Cántales alguna de las mismas sentado ahí, en el centro, y óiganla todos silenciosamente y bebiendo vino. Pero deja ese canto triste que me angustia el corazón en el pecho, ya que se apodera de mí un pesar grandísimo. Tal es la persona de quien padezco soledad, por acordarme siempre de aquel varón cuya fama es grande en la Hélade y en el centro de Argos. Le replicó el prudente Telémaco: madre mía, ¿por qué quieres prohibir al amable Aedo que nos divierta como su mente se le inspire? No son los aedos los culpables, sino Zeus, que distribuye sus presentes a los varones de ingenio del modo que le place. No ha de increparse a Femio porque canta tal suerte aciaga de los dánaos, pues los hombres alaban con preferencia el canto más nuevo que llega a sus oídos. Resígnate en tu corazón y en tu ánimo a oír ese canto, ya que no fue Odiseo el único que perdió en Troya la esperanza de volver. Hubo otros muchos que también perecieron, así que vuelve ya a tu habitación. Ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo. Y de hablar nos cuidaremos los hombres, y principalmente yo, cuyo es el mando en esta casa. Penélope se volvió, muy asombrada, a su habitación, revolviendo en el ánimo las discretas palabras de su hijo. Y así que subió con las esclavas a lo alto de la casa, se echó a llorar por Odiseo, su amado consorte.
hasta que Minerva, la de los brillantes ojos, le infundió en los párpados el dulce sueño. Los pretendientes movían alboroto en la oscura sala, y todos deseaban acostarse con Penélope en su mismo lecho, mas el prudente Telémaco comenzó a decirles: pretendientes de mi madre, que se comportan con orgullosa insolencia, gocemos ahora del festín y cesen sus gritos, pues es muy hermoso escuchar a un Aedo como este, tan parecido por su voz a las propias deidades. Al romper el alba, nos reuniremos en el ágora para que yo les diga sin rebozo que salgan del palacio. Dispongan otros festines y coman sus bienes, convidándose sucesiva y recíprocamente en sus casas. Mas si les parece mejor y más acertado destruir impunemente los bienes de un solo hombre, sigan consumiéndolos, que yo invocaré a los sempiternos dioses, por si algún día nos concede Zeus que sus obras sean castigadas, y quizás mueran en este palacio sin que nadie los vengue. Así dijo, y todos se mordieron los labios, admirándose de que Telémaco les hablara con tanta audacia. Pero Antino, hijo de Eupites, le repuso diciendo: Telémaco, son ciertamente los mismos dioses quienes te enseñan a ser grandílocuo y a arengar con audacia. Mas no quiera el Saturnio que llegues a ser rey de Ítaca, rodeada por el mar, como te corresponde por el linaje de tu padre. Le contestó el prudente Telémaco: Antino, ¿te enfadarás acaso por lo que voy a decir? Es verdad que me gustaría hacerlo, si Zeus me lo concediera. ¿Crees que por ventura que el reinar sea la peor desgracia para los hombres? No es malo ser rey, porque la casa del mismo se enriquece pronto, y su persona se ve más honrada. Pero muchos príncipes argivos, entre jóvenes y ancianos, viven en Ítaca, rodeada por el mar. Reine cualquiera de ellos, ya que murió el divinal Odiseo. Y yo seré señor de mi casa, y de los esclavos que éste adquirió para mí como botín de guerra. Le respondió Eurímaco, hijo de Pólibo: Telémaco, está puesto en manos de los dioses cuál de los aqueos ha de ser el rey de Ítaca, rodeada por el mar. Pero tú sigue disfrutando de tus bienes, manda en tu palacio, y jamás, mientras Ítaca sea habitada, venga hombre alguno a despojarte de los mismos contra tu querer. Y ahora, óptimo Telémaco, deseo preguntarte por el huésped. ¿De dónde vino tal sujeto? ¿De qué tierra se gloria de ser? ¿En qué país se hallan su familia y su patria? ¿Te ha traído noticias de la vuelta de tu padre o ha llegado con el único propósito de cobrar alguna deuda? ¿Cómo se levantó y se fue tan rápidamente sin aguardar a que le conociéramos? Dado su aspecto, no debe ser un miserable. Le contestó el prudente Telémaco: Eurímaco, ya se acabó la esperanza del regreso de mi padre, y no doy fe a las noticias, vengan de donde vinieren, ni me curo de las predicciones que haga un adivino a quien mi madre llame e interrogue en el palacio. Este huésped mío lo era ya de mi padre, y viene de Tafos. Se precia de ser Mentes, hijo del belicoso Anquíalo, y reina sobre los tafios, amantes de manejar los remos. Así habló Telémaco, aunque en su mente había reconocido a la diosa inmortal. Volvieron los pretendientes a solazarse con la danza y el deleitoso canto, y así esperaban que llegara la oscura noche. Sobrevino esta cuando aún se divertían, y entonces partieron y se acostaron en sus casas. Telémaco subió al elevado aposento que para él se había construido dentro del hermoso patio, en un lugar visible por todas partes, y se fue derecho a la cama, meditando en su espíritu muchas cosas. Le acompañaban, con teas encendidas en la mano, Euriclea, hija de Ops Pisenórida, la de los castos pensamientos, a la cual comparara Laertes en otra época, apenas llegada a la pubertad, por el precio de 20 bueyes, y en el palacio la honró como a una casta esposa, pero jamás se acostó con ella a fin de que su mujer no se irritara. Aquella pues alumbraba a Telémaco con teas encendidas, por ser la esclava que más le amaba y la que le había criado desde niño. Y en llegando, abrió la puerta de la habitación sólidamente construida. Telémaco se sentó en la cama, se quitó la delicada túnica y se la dio en las manos a la prudente anciana, la cual, después de componer los pliegues, la colocó en un clavo que había junto al torneado lecho, y seguida salió de la estancia. Entornó la puerta, tirando del anillo de plata, y echó el cerrojo por medio de una correa. Y Telémaco, bien cubierto de un vellón de oveja, pensó toda la noche en el viaje que Minerva le había aconsejado.